bienvenidos a su programa de Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua, dirigido a todos los que día con día vivimos en lo que es la profesión, la contaduría, desde estudiantes, profesores y contadores, que nos gusta aprender sobre temas diferentes para después ponerlos en práctica en nuestra profesión. El día de hoy vamos a compartir un tema que es digamos que lo vivimos todos los contadores, ya sea como contadores privados o como asesores, que es la distribución de dividendos. El tema se llama la planificación en la distribución de dividendos, tomando como base que ya estamos cerrando el 2025, ¿qué consideraciones debemos de tomar? Y para este tema hemos invitado a la máster Silvia Castro Durán, es asesora fiscal, es contadora pública y contadora privada, también es profesora y también nos da capacitaciones en diferentes instituciones de nuestro país. Silvia, bienvenido al programa, bienvenida y espero que lo disfrutemos. A mí este tema me apasiona y me da cólera a la vez, porque no nos hacen caso los clientes cuando uno asesora. Pero muchísimas gracias y feliz cumpleaños, que se nos perdió un tiempo, ¿verdad? Porque andabas paseando, entonces feliz cumpleaños de atrasaditico, pero... No, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, para mí todo un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy este tema que desde que iniciamos, ¿verdad? Comentamos, hay tanto que hablar del tema de dividendos. Sí. Son como esos pequeños, vamos a ver, tabú, ¿verdad? Que existen por ahí, que parece que el dividendo como que es una cosa rara ahí que está en las empresas, pero que nadie hace. Entonces, más que alegre poder compartir hoy con ustedes y poder recomendar temas importantes para que pues podamos tener menos inducción al error, ¿verdad? Sí, claro. Saludos a todos los que se están conectando, a doña Marielos, a Walter, a Flori Matamoros desde Ciudad Colón. Muchísimas gracias por estar viéndonos desde ya y los que nos van a ver de manera diferida también en nuestro programa. Esperamos que podamos aprender todos y dividendos también. Viene un cambio en Tribu CR, ¿verdad? Entonces aprovechemos antes de empezar el programa. Silvia, cuéntenos cómo le fue con Tribu CR. ¿Era lo que usted esperaba? O vamos a ver. ¿Para bien o para mal? Sí es lo que se esperaba, definitivamente sí es lo que se esperaba. Se espera un sistema más integral. Me parece que los formularios están diseñados de una manera que, como ellos mismos lo están preestableciendo, ya va a venir la declaración hecha. De hecho, es muy importante tomar en cuenta que ahora, desde una facturación electrónica con su debida codificación, va a terminar en una casilla de la declaración y esto va a hacer una diferencia en los cálculos, especialmente cuando nosotros vendemos exento que da derecho a crédito o sujeto que da derecho a crédito o exento que no da derecho a crédito o sujeto o no sujeto que no da derecho a crédito. Vamos a ver, a uno, como usted bien lo dice, que le apasiona muchísimo este tema y que uno como lo está viendo día a día, porque además de ser profesora en especialidad tributaria, en el TEC, ¿verdad? Entonces uno está siempre repasando eso y ya verlo en el formulario. Entonces es tan rico verla. Por eso yo digo que es que a uno le apasiona, pero es muy rico porque uno ve toda la secuencia desde que está en la factura hasta eso. Lo del tema, por ejemplo, de las informativas, que vamos al mismo con lo que es el dividendo, ¿verdad? Que antes estábamos acostumbrados, antes de la primera declaración de septiembre, estábamos acostumbrados a que el dividendo y poníamos el monto, nada más. Nada más. Punto. Se acabó. Ajá, ahora no. Ahora un detalle informativo de la cédula, del tipo de identificación de la persona, el monto de la base imponible, la tarifa que le corresponde y el impuesto retenido. E inmediatamente la autoliquidación, que obviamente representó, y ahí es donde vamos a los cambios. Vamos a ver, el sistema lamentablemente sí generó muchísimos errores y algunas cosas, y muy en lo personal lo voy a hablar y voy a decir horrores, ¿verdad? Con algunas cosas que sí hay que ser crítico definitivamente y al César lo que es del César. La integración está excelente, pero el sistema los primeros días fue todo un caos, fueron errores
y esos horarios que decía yo, y bueno, y ahí se han ido corrigiendo, porque también sí, se han esa es ido la ventaja, corrigiendo. que Sí, se fueron corrigiendo. sí se están Todavía trabajando. falta, pero de ahí. Y ahora sí lo digo, digamos, como también miembro de Junta Directiva del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que sí se hizo una comunicación con ellos. De hecho, fui personalmente con Rocío, la presidenta, y con Karen, que también es miembro de Junta. Estuvimos más de 2 horas con los desarrolladores y con don Mario, viendo todas esas diferencias. Se implementaron, otras no. Pero realmente que el sistema es lo que se esperaba, sí es lo que se espera. Y yo creo muy fielmente que esto va a generar mejor recaudación, porque sí, ahora sí hay una integración. Es que cuando empezamos a hablar de integración mediante todas las herramientas tecnológicas, ahí vamos a poder decir que van a haber cruces de información. Un robotcito va a estar haciendo todo eso, por así decirlo, la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Que hacia eso es lo que estamos apuntando. Pero sí, sepamos que ahora el dividendo no se va a pagar porque, ay, voy a poner 100. No. ¿A quién se le pagó? A Iveda, a Silvia, a María, a Juan, etc. Y cada monto. Entonces, eso pues también simplifica el hecho que ya no vamos a estar haciendo una declaración todos los años, sino que ahora informativa, sino que pues es informativa mensual. Exacto. Igual, digamos, esas informativas, en el caso de los dividendos, los salarios, las remesas del exterior, hay un margen que no se ha reportado, que es de enero a agosto. Entonces, me imagino que después va a salir una declaración, no sé si ya salió. Ya salió una para la de 151. Ajá, esa sí pero ya la vi. Pero está pendiente la de 152. A mí, yo no la he visto, por lo menos, la 151 sí. La 152 ellos indicaron que iba a salirse más o menos como en noviembre, para poder reportar la informativa de enero a agosto. A agosto. Entonces igual, pero vea, voy a decirles algo importantísimo. A veces los departamentos en una empresa trabajan separados. Recursos humanos por allá, contabilidad por allá. No, siempre tiene que ser integral. Ahí está el secreto de que las cosas salgan bien. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahora la informativa mensual no va a haber pérdida. O sea, ahí va a estar la información todos los meses. Pero cuando se dejaba de forma anual acumulativa, se podían perder datos, ya Recursos Humanos tenía otra persona en Recursos Humanos, se había omitido personas que ya habían salido pero que se habían reportado. Entonces, ¿cuál es el tip que hay que hacer acá? Cuando hagamos las declaraciones anuales, bueno, la que va a corresponder a esos 8 meses del año 2025, tomemos las declaraciones presentadas y que lo que nosotros hacemos de cada mes, con lo que vamos a reportar en esos 8 meses, sume. Yo siempre recomiendo que verifiquen manualmente eso. Que bueno, que para eso están los sistemas y que ya no se va a necesitar hacer eso. El otro día, hablando con alguien de Hacienda, pero yo le decía, es que yo estoy fascinada con proporcionalidad. A mí ese ya yo lo probé y está hermoso. Sí, o sea, nosotros también lo probamos, pero nos costó. Sí, nos costó a la primera mucho. No, a la primera no, pero digamos que está muy bien hecho. A mí me parece que está muy bien hecho, pero hay que entender la normativa primero. Sí. La declaración no es solamente un formulario, está constituido, está diseñado con la norma que está detrás. Entonces vuelvo al tema. Entonces, por ejemplo, ahora yo todos los meses voy a tener esos datos, pero la de ese año tengo que verificar. Y entonces este chico de Hacienda me decía, cuando yo le dije que yo calculaba manualmente la proporcionalidad y todo cómo me tenía que dar la declaración, y me decía, pero es que usted ya no va a necesitar eso. Y yo, sí, pero yo soy siempre incrédula y los igual cuando el Colegio de Contadores sacó la de ellos, nosotros la hicimos manual. Ajá. Y nos dio un poquito, no era exacta, pero la diferencia sí nos dio diferencia. Ajá. Entonces le digo yo, no, pongamos la manual, no pongamos la del colegio. Y le hicimos manual. Le hicimos manual y la presentamos manual porque tenemos la prueba de dónde salió. Porque si el colegio A por B se equivocó, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el colegio? Sí, no, uno no puede. Y entonces ahí después hice la pregunta, me dice, sí, ¿verdad? Hay un margen de error en la puede ser que la mía también tenga un margen de error, pero por lo menos demuestro cómo le llegué a ese dato. Sí, es que recordemos que con el formulario del IVA anterior solo tenía un espacio para el porcentaje de proporcionalidad, entonces lo que se hacía era que se sacaba una proporcionalidad, ¿cómo es que se llama? Diferente o por lo menos general,
pero ahora es individual, ahora ya sí tenemos lo que Sí, establece yo realmente tuve que la norma. correr para buscar información que no tenía a mano. Sí, ese Pero, era un promedio sí, ponderado. pero gracias a Dios todo, al final todo salió bien. Pero entonces ahora sí es eso, entonces los formularios realmente ya están, digamos, diseñados muy bien con la parte normativa, solamente que como todo tienen todavía sus faltantes, por ejemplo, ya y de forma general lo digo, el tema de la aplicación de créditos, el tema de que usted aplica cuando usted va a pagar y usted tiene saldos a favor, de ahí que le jala el monto que tiene, pero si usted no le saca la foto a la pantalla en el momento donde dice que le aplicó un saldo a favor, ya después usted no tiene lugar donde ir a identificar que usted pagó con saldo a favor. Entonces, eso para mí es primordial y fueron de las observaciones que nosotros sí llevamos como contadores de la necesidad de un reporte. Yo les hablaba muy bien el tema de la regularización que uno hace en IVA, que debe hacerla todos los meses. ¿Cómo lo hace usted? ¿Con qué documentación? O sea, sepamos que si tenemos saldos a favor y pagamos con eso, hay que sacarle la fotografía a la pantalla para que se deje esto. Lo que pasa es que ese documento no es oficial. Sí, lamentablemente pero bueno, no, es no parte fue oficial. Es parte de lo que encontramos y ya pasó el primer oleaje. Vamos a ver cómo nos va ahora para presentar la de octubre, ¿verdad? Que a todos nos da tiempo, que no se caiga el sistema, que todo salga bien, ¿verdad? Y que lo podamos presentar. Volviendo al tema de hoy, la logística para la distribución de dividendos del 2025. ¿Por qué lo llamamos logística? Porque en este momento se están haciendo la preparación de presupuestos. En este momento se están pidiendo proyecciones del estado de resultados, a ver cómo vamos a cerrar para el pago de renta y obviamente para cuándo quedó de utilidad retenida. Y los socios lo primero que dicen es cuánto me voy a poder llevar, ¿verdad? De esa utilidad, olvidándose a veces que ya se ha hecho algún adelanto en periodos anteriores o en meses anteriores y que el año no ha cerrado y que ya quieren la repartición de sus dividendos. A como hay empresas que no distribuyen dividendo, entre comillas, aunque llegue el cierre del periodo. Entonces, por eso lo llamamos la logística. Entonces, ¿qué recomendación principal podemos dar faltando menos de 2 meses para que cierre el periodo fiscal 2025 relacionado con lo que es distribución de dividendos? Muy importante, esa logística tiene un paso a paso. La distribución de dividendos, más allá de lo que establece la normativa tributaria, está preestablecido en el Código de Comercio. Y ahí es donde se establece que la distribución de dividendos se hace con posterioridad a la aprobación de estados financieros y después de esto la aprobación de pago de dividendo conociendo que hay una renta disponible para poder distribuir, valga la redundancia, porque es usual que las empresas, he llegado a empresas que me dicen y tienen ahí 800 millones de colones en utilidades no distribuidas, nunca hemos distribuido dividendos, no conocen el proceso, que cuando yo cierro en un año natural, en diciembre, tengo hasta 3 meses para hacer esa asamblea general de declaratoria, bueno, primero de aprobación de estados financieros y posterior declaratoria de dividendos, que tiene que quedar esa distribución aprobada en un acta de asamblea. Eso es súper importante, eso es parte de esa logística, que adicional a eso planeen, que no solamente es un tema de voy a sacar el dinero del dividendo, sino que si también hay una proyección de que en ese presupuesto van a requerir la solicitud de un financiamiento por parte de una entidad financiera, tengan en cuenta que también si yo empiezo a descapitalizar porque empiezo a bajar las utilidades no distribuidas porque las voy a pasar a los socios, muy probablemente también hasta el banco o la entidad financiera donde estén haciendo el proceso vaya a considerar esta parte. Entonces, eso es muy importante. Adicional, pudiera ser que en ese planeamiento no necesariamente dicen que van a distribuir dividendos, sino que un 10% se va a capitalizar. O sea, cuando yo digo capitalizar no es pasar de una reclasificación de una cuenta a una cuenta, es capitalizar que se vaya a suscribir ese 10% de utilidades y por ende se aumente el capital social.
eso es una forma también de considerar de planeamiento de los dividendos, porque no solamente es un tema de pagar, pero toda esa logística del paso de hacer a paso reservas también debe de quedar en una acta. La reserva, no nos podemos olvidar también que el Código de Comercio establece que yo tengo que tener todos los años de mis utilidades, de las que saco en el ejercicio, registrar un 5% de lo que es el capital social suscrito, hasta llegar a un total de un 20% de ese capital. Cuando ya pase ese tiempo, ya dejamos de hacer esa reserva, pero esa reserva legal está establecida por el Código de Comercio para que en una eventualidad de quiebra o de alguna situación de pérdida, se vaya y se tome primero la reserva y con eso se cubre parte de la pérdida y después nos vamos a las utilidades. Entonces, es importantísimo que eso quede, como usted bien lo llama, esa logística se tenga en planeamiento, conociendo la disposición que está establecida en el Código de Comercio, porque esto es realmente parte del Código de Comercio. Y por otra parte, ya viene lo que es tributario. Exacto. Que cuando sí, yo vamos a pago, hacer un pues hago la cortecito retención. ahí para dejar, digamos, yo analizo los dividendos de esta manera: fiscal, financiera y legal, ¿verdad? Entonces, la logística, mis planes o proyectos que tengo a futuro, como lo decías ahora, yo tengo una empresa que ahorita está pensando en comprar un terreno para construir. Pero siguen reparte dividendos, ¿verdad? Entonces yo les decía, van a descapitalizar la empresa y el banco va a tener dudas para poder desembolsar el préstamo, porque ustedes no están ahorrando para el futuro, ¿verdad? Para el proyecto. Entonces, todos esos acuerdos o toda esa logística, nos dice Mario Alberto, que sí debe ser aprobada por asamblea o junta directiva, y que cómo debe ser esa acta que respalda. Okay. Es por asamblea, que es el máximo órgano en ese sentido. Por ejemplo, en las empresas familiares muchas veces es la asamblea, pues sí, casi que es la misma junta directiva, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Pero digamos, es por un acta de asamblea, ¿verdad? General, donde se va a aprobar eso, donde van a aprobar los estados financieros, donde se va a aprobar el tema de los dividendos, la distribución de los dividendos, en conciencia de que hay una renta disponible. Voy a abrir aquí un paréntesis. ¿Qué es la renta disponible? La renta disponible es que usted tiene su utilidad contable y le resta las reservas y le resta lo que es el impuesto de renta corriente, o sea, el gasto del impuesto, y ahí ahora sí, ya después de todos los cumplimientos legales que usted tiene que tener para cubrir con esto, ahora sí, le quedó un monto de 75, entonces esos 75 son los que usted va a distribuir. Entonces sepa, considere cómo está, en esto que usted estaba diciendo ahorita, el tema de que si está planeando pedir un préstamo, ¿verdad? Porque entonces usted está sacándole la plata a la empresa, pero por otro lado necesita pagar, pedirle préstamo a un banco. Hay algo importante que quisiera mencionar acá, y esto es un tema ya tributario, que es cuando yo pido un préstamo para pagar dividendos. Esa no debería ser la lógica, salvo que yo tenga, no sé, certificados de depósito a plazo por muy buen tiempo, digamos, que el dinero que yo tengo en acuérdense, activo es igual a pasivo más capital, ¿cierto? No hay pérdida, usted tiene ese activo porque usted o lo debe o lo tiene propio. Ok, si usted va a pagar algo que usted tiene aquí de esas utilidades y usted no tiene la platita, entonces ¿dónde está eso? Que no, es que fíjate que es una inversión grandísima de mucho tiempo. Bueno, pero tributación, cuando pasan esas cosas hay que tener cuidado con los gastos de interés de esos préstamos, porque no van a ser deducibles si es que ese préstamo yo lo obtuve para pagar dividendos. Sí, no fue para el capital de trabajo de la empresa. Es correcto. No es útil y necesario para generar rentas gravables. Exactamente. Los dividendos son gastos no deducibles. Sí. Nos dice don Jorge Mario, si el capital social se reduce. Ajá. En retiro de capital. Ajá, retiro de capital, si se reduce y si hay que ajustar la reserva legal. Sí, por supuesto que sí, porque siempre lo que establece el Código de Comercio es que son 20% del capital social. Igual, vamos a lo mismo, si usted está reduciendo el capital, el retiro, que es totalmente legal, ¿verdad? De justificar por qué, y si está buscando un préstamo, en esos son los primeros detalles que se fija el banco. Son los primeros detalles. Me decía una vez un asesor de un banco, si ni los socios confían
en ahorrar en su empresa, ¿cómo pretende que una entidad financiera crea en la empresa o crea en los proyectos que tiene? Es un buen ¿verdad? punto. Entonces, ¿qué pasaría o qué recomendación podemos dar para empresas que en este momento tienen proyecto de cambiar su equipo o cambiar sus máquinas o construir con lo referente a dividendos? Vamos a ver. Si definitivamente tienen un debido proceso de determinación de ese presupuesto, tienen que hacer una solicitud de un financiamiento, analicen que su patrimonio sea suficiente, y no solo el patrimonio, también el resultado del ejercicio, ¿verdad? Sea suficiente para que pueda cubrirlo. El distribuir dividendos no es un pecado. Pecado es que usted no distribuya dividendos y que de otra forma usted esté pagándole al socio. Como que le paga la casa, como que le paga el préstamo personal del socio, como que le paga la escuela de los chiquitos al socio y todo lo lleva a puras cuentas por cobrar al socio, al socio, al socio, al socio. Yo veo, cuando yo hago mis diagnósticos fiscales y veo cuentas por cobrar al socio, lo primero que pienso yo es que eso es un dividendo, porque estoy pagándole cosas al socio. Entonces, prácticamente yo estoy diciendo eso. Entonces, en ese sentido, lo más importante, si es una empresa que quiere hacer un proyecto de este tipo, vea sus fuentes de financiamiento propias y de terceros, que en este caso son las entidades bancarias, vamos a pensarlo directamente con ellas, y si dentro de ese presupuesto usted considera que una parte sí puede distribuir, porque también los socios para que tienen la empresa, o sea, Exacto. uno no la tiene para que nada más pague impuestos, es la verdad. Es cierto, Hacienda es uno de nuestros socios más pesaditos, más grandes, pero también los socios necesitan eso. Entonces, hagan dentro de esa planeación esos estados proyectados, y más allá de estados, es un estado de flujo efectivo proyectado. Flujo efectivo proyectado. Donde visualicen esto. Sí, porque yo puedo decir que sí voy a distribuir dividendos, pero no va a tener el efectivo para distribuirlo. Entonces, no tiene ninguna ciencia pedir un préstamo para pagar dividendos. ¿Dónde está? Vamos a ver, lo que está aquí al activo, está aquí en el patrimonio. ¿Dónde está entonces la contrapartida de tantas utilidades, de 800 millones de utilidades que yo tengo acá? ¿Dónde está? Entonces, ahí nos revisamos si están dentro de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Exacto. O está metido inmueble, en el inventario, o está en el activo. Entonces, como dicen, no puedo tener todo a la misma vez, que eso es lo que pasan a los socios. ¿Qué contingencia tienen las empresas que tienen 10 años de fundadas, un ejemplo, y nunca han distribuido dividendos? Vamos a ver, en Costa Rica no hay una limitación, salvo la que ahorita voy a señalar con el tema de las distribuciones de utilidades o distribución de dividendos, perdón. El riesgo que puedan tener es que en una auditoría tributaria identifiquen que sí se le ha hecho pagos al socio y que no se ha hecho la retención correspondiente, y para efectos de Código de Comercio no se está cumpliendo con las debidas diligencias, digamos en ese caso legales. Eso es para que lo sepa. Pero el riesgo en la parte tributaria, que es, digamos, donde tengo mayor conocimiento, es que lleguen y me revisen y me determinen, usted no ha pagado, pero cuando hacen su revisión, ven que sí he hecho pagos y he sacado dinero a los socios. Como le digo, no directamente al socio, que es a la esposa del socio, que es a los hijos del socio, estoy hablando de que yo lo estoy pagando, yo empresa, lo estoy pagando a ellos porque es el socio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Entonces ahí, en ese sentido, sepan hacer tal vez un análisis de realmente cómo se han estado haciendo sus pagos, porque una empresa que ha pasado 10 años sin distribuir dividendos en libros, pero en la realidad es muy posible, es que nadie tiene una empresa, no suena lógico. Nadie tiene una empresa para que nada más esté ahí trabajando y poderle dar trabajo a otras personas, que bueno, que noble y todo, no, pero olvídese. Estaba analizando una empresa un día de estos que tiene 3 años seguidos de tener pérdida financiera, más no fiscal, y yo decía, yo siendo socio, yo me haría la pregunta, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Para qué tengo este negocio? Y para darle trabajo a todo el mundo menos para mí. ¿Y dónde estoy sacando la pérdida? ¿Y cómo estoy...? Y entonces ahí ya usted se está comiendo el capital invertido en la empresa, porque ya usted está teniendo pérdida y su inversión más bien va bajando y va teniendo más riesgo, ¿verdad? Porque en esa empresa sí sé que no sale nada para los socios.
Entonces yo analizando y yo siendo socio de esta empresa, hago un enfoque, si usted no mejora de aquí a tal año, adiós. Es que ¿verdad? una empresa está diseñada ¿para qué? Para la actividad, para generar lucro. El negocio en marcha está en riesgo, realmente, correcto, en ese momento. Correcto. Entonces son dos, o nunca se distribuyen dividendos o estoy generando una pérdida. ¿De dónde sale entonces el dinero para tener a flote a la empresa? Correcto. ¿Verdad? Entonces son muchos aristas que se mueven a nivel de este tema de dividendos. Nos dice Jorge Mario Berríos que si una empresa tiene pérdida pero quiere entregar dividendos, propone postergar gastos diferidos para diferirlos a futuro. ¿Eso es válido? Eso no, para nada. No, en ese caso, José Mario, no. En realidad es rentas disponibles, así tal está establecido en el Código de Comercio y en la normativa tributaria. O sea, son rentas disponibles que existan realmente para poder entregar al socio. Entonces, ahí en ese ejemplo, ese diferimiento, vea que lo que está haciendo es, voy a hacer un ajuste contable para no mostrar gastos, generar una ganancia y después pasarlo. No, eso está incorrecto, eso no. Aunque pague impuestos al final y lo saquen la conciliación, ¿verdad? Sí, exacto, pero no pero hay como dicen, es manipular los números para que al final se pueda hacer la distribución. Exactamente, exacto. Jorge Mario nos dice, vámonos, esa no, ya la hicimos. Don Roy Alex es, que si la reserva legal debe existir una inversión relacionada a un CDP relacionado. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Vamos a ver, eso es igual que como cuando yo reservo cesantía, cuando yo reservo todo el tipo de la depreciación de los activos no solamente es un gasto fiscal, no. Es para que usted vaya ahorrando para comprar el futuro activo. Pero adivinemos qué. Nadie lo hace. Nadie lo hace. Ese es el deber ser. Eso sería fantástico. Nada más se me quedó algo pendiente de mencionar con el tema de las utilidades que en Costa Rica, vamos a ver, se lo voy a plantear así. La norma lo que dice es, si usted tiene capital extraordinario, se entiende que capital, y no digo capital adicional pagado porque es otro término dentro de la norma contable, pero capital extraordinario es que un socio le inyectó capital de trabajo, pero no, a la empresa para que pudiera hacer, no sé, para que pudiera pagar temas de planillas, proveedores y demás, pero lo que se establece es que no se le va a pagar intereses para no encarecer el costo financiero de la empresa, pero eso es temporal. Entonces, eso se le debe devolver al socio y en un acta debe quedar así, que se le va a devolver de forma temporal cuando ya la empresa tenga flujo de efectivo. Pero entonces la norma lo que quedó diciendo fue, vea, si usted tiene capital extraordinario y lo va a devolver, tiene que primero aplicar a utilidades no distribuidas, o sea, te está obligando primero a pagar dividendos. Pero dice, y trae la salvedad, salvo que usted tenga debidamente contabilizado ese capital extraordinario y comprobado. ¿Qué significa eso? Que tengo el depósito de cuando el socio depositó, valga la redundancia, el dinero para hacer los pagos. Que tengo la planeación en la que iba a derivar todo ese pago, ese depósito recibido, lo voy a pagar planilla, proveedores, proyectos, etcétera. Y que además tenga un acta. Si usted tiene eso, tranquilo. Y quiere devolver el capital extraordinario, devuélvalo. Y no hay ningún problema que que el socio no cobre los intereses. Vamos a ver, eso es un tema basándonos que recordemos en precios que hay de transferencia. No, más allá de eso es un tema de presunción. Perdón, un segundo. Recordemos que en la norma tributaria existe en la ley de renta una presunción de rentas. El tema de los financiamientos sin ningún tipo de costo dice que no, vamos a ver, se va a presumir un ingreso no menor de una promedio tasa activa de los bancos del Sistema Bancario Nacional, salvo prueba en contrario. Ese salvo prueba en contrario es, levanto un acta, establezco que el socio acepta y nosotros como junta directiva aceptamos que el socio va a pagar ese monto y que se le va a devolver. El depósito queda en evidencia, tanto así que le pusieron depósito del socio Silvia Castro, un ejemplo. Entonces ahí no tendríamos problema, ¿verdad? Y se registra Y se registra como un capital extraordinario como parte del patrimonio, no como préstamo. No como préstamo.
En teoría debería ser un préstamo, pero es que recordemos que lo que va a hacer es una temporalidad y es un aporte del socio, que no tiene ninguna calificación de distribución de dividendos, ni que va a aumentar sus acciones, ni el valor de sus acciones, absolutamente nada. Pero lo hacen así y lo meten en capital extraordinario y patrimonio. Por eso es que la norma tributaria deja dicho eso. Si usted va a devolver capital extraordinario, primero vaya a distribuir dividendos. O sea, no dice dividendos, dice distribuye utilidades. Salvo que usted tenga debidamente contabilizado ese capital extraordinario. Entonces no es un pasivo, es parte del patrimonio. Nos dice Abigail Alfaro, si una empresa tiene pérdidas, por ejemplo, en este periodo 2025, pero tiene utilidades acumuladas, ¿puede pagar dividendos? Porque tiene utilidades distribuidas anteriores, sí puede hacerlo, pero tienen que declararlo, ¿verdad? Y eso es lo que a veces pasa, que no declaran. Empiezan inclusive, no con el ejemplo de ella, sino que empiezan a pagar dividendos y no han declarado nada. Los famosos adelantos de dividendos. Y empiezan a hacerlo, pero no, tienen que considerar los famosos adelantos. Los adelantos. Nos dice don Roy, duda, si es costumbre que en las asambleas de socios no se hacen rifas ni regalos entre socios, pero este gasto se reduce dentro de los gastos de una asamblea. Estamos hablando de aquella asociación, no de empresa privada. Sí, es ¿verdad? Sí, correcto. Que serían excedentes en este caso y no dividendos. Así que, don Roy, le prometo traer a un Marco para hablar sobre asociaciones solidaristas, que sí hay mucho material también relacionado con el cálculo de excedentes. Y doña Flori Matamoros nos pregunta, ¿y qué se debe hacer si el socio no desea que se le devuelva ese aporte? El aporte extraordinario. Lo que pasa es que tiene que verse como temporalidad, porque de lo contrario, entonces caemos en la presunción que acabo de mencionar, de que sea un pasivo, que se tenga que, entonces la presunción es de ingreso por interés para el socio, no para la empresa, para el socio, que es el que dio el préstamo. Por eso es que sí tiene que ser temporal. Y adicional, si dura ahí 20 años, de que tenga la evidencia de cuando se hizo el depósito hace 20 años, y me dirán, pero es que la prescripción son 4 años, sí, pero es una cuenta de balance y se mantiene por el tiempo. Entonces sí hay que tener la información desde origen. Perfecto. Vamos a ver, nos saludamos a Patricia, que se nos acaba de conectar, que desde Liberia nos está viendo. Nos dice Roy, que es en la asamblea de socios que se hacen las rifas. ¿En la asamblea de socios normales? Que sí, se hacen que rifas. Que es sociedad anónima, eso hasta ahora lo escucho. Yo también, ¿verdad? Bueno, pero puede pasar. Sí. Ay, ¿qué te digo? Lo que pasa es que eso no es un gasto útil y necesario para generar rentas gravables. Es que, de hecho, también se lo iba a decir para el tema de la asociación solidarista. Es que, vamos a ver, la norma es muy clara. Gasto útil y necesario para generar rentas gravables es lo deducible. En ese caso, no tiene... Vea, tanto es así que el dividendo interesante, yo no me visualizo a los socios haciendo rifas, pero bueno. Hay de todo en la viña del Señor. Tal vez quieren comprar, no sé, para el matrimonio con sus hijos, y de ahí quieren comprar, no sé, algo, la refrigeradora, entonces vamos a poner a rifar y... tantas cosas hay. Saludos a Pío, que se nos está conectando en este momento al programa. Saludos y un gusto que estés aquí con nosotros. Los dividendos, yo creo que es un tema que todos los contadores sufrimos de una u otra manera, porque asesoramos a los clientes porque quieren recibir dinero, pero que no sea por medio de dividendos. Que no haya que pagar impuestos. Quieren bajar su patrimonio, porque eso significa que este es mi ahorro de mi empresa, lo que le dice uno, eso es lo que vale tu empresa, que es el patrimonio, y si yo le saco dividendos, ¿qué va a pasar? Baja su valor. Entonces yo quiero recibir ganancias, pero no quiero que baje el patrimonio. O que no quiero pagar impuestos. O no quiero pagar el 15% del impuesto de renta. Es que ¿cómo puedo sacar plata? Yo siendo socio, ¿cómo puedo sacar plata y que no vaya impuestos? Que vaya lo menos posible. Vean, uno no puede, vamos a ver, uno quisiera darles una opción que aquí hayan beneficios fiscales de alguna u otra manera, pero no lo hay. Y yo siempre he dicho que es una doble imposición, Silvia. No, siempre lo he dicho. Solo usted no, todo el mundo lo dice, es que es una doble no imposición, porque paga primero el impuesto a las utilidades, es una de las cédulas que tenemos.
Cuando ya queremos esas ganancias o esas rentas disponibles, distribuirlas a los socios, pagan otra vez. Al final es el mismo. Eso se ha visto así, sin embargo, por el tipo de sistema tributario que tenemos, que es cedular, que son diferentes riquezas, diferentes tarifas, diferentes bases imponibles y diferentes contribuyentes, no vamos a salir de ahí hasta en el momento en que de alguna u otra forma lleguemos a un sistema de renta global, donde entonces ahí ya sí se van a encasillar o sumar todas las riquezas que una sola persona pueda tener a nivel de empresa, por dividendos, a nivel de salario, a nivel de otras actividades de forma personal. Hasta que no lleguemos a un cambio de sistema tributario como es la renta global, no vamos a salir de eso. Y créame que ese entender suyo es el mismo entender de todos los dueños de empresas, especialmente las familiares. Es que estoy pagando doble impuesto. Exacto. Lamentablemente esa es la situación, ¿verdad? Sí, igual digamos, siempre se hace el análisis. Si no distribuyo dividendos, me voy a planilla, me hacen la retención del impuesto. Como yo les digo, en alguna figura van a tener que pagar impuestos. Es que como aquí es un sistema tributario de forma cedular, entonces, bueno, territorial cedular, nosotros pagamos las diferentes riquezas de diferentes maneras, por eso es que se visualiza de esa manera, ¿verdad? Porque el que está pagando utilidades es la persona jurídica, el que gana el dividendo es la persona física, que está detrás. Oiga, don Roy, nos sigue contando la historia, dice. Aclaro, la Junta de la Sociedad Anónima compra regalos para rifarlos entre los accionistas. Aparte de los dividendos, el gasto de estos regalos sí se puede rebajar dentro de los gastos de realización de la asamblea de los accionistas. No, es que no es útil y necesario para generar rentas gravables. Es que, vamos a ver, como siempre lo he dicho yo, hay una lista grande en el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde establece cuáles son los gastos deducibles. ¿Ok? Perfecto. ¿Me lo tengo que aprender todo? Y siempre era mi pesar en cuando ya salí del cole y empecé a contar. No me lo tengo que aprender todo. Me tengo que conocer las 3 condiciones en conjunto. Útil y necesario para generar rentas gravables. Que esté respaldado por un comprobante suficiente y fehaciente. En este caso, si es local, autorizado localmente, autorizado por tributación. Y 3, que haya cumplido con cualquier otra obligación a la que estuviera dispuesto si fuera así. El tema, por ejemplo, de cuando yo le pago a una persona al exterior, que haya cumplido con remesas al exterior. Con esos 3 elementos en conjunto que están establecidos al final del artículo 8, usted ya puede llegar a responderse usted mismo. ¿Es útil y necesario para generar rentas gravables esos premios que le dan a los socios? No. Es más, véalo en una analogía. El dividendo no es un gasto deducible, que de hecho hay una diferencia siempre entre un dividendo y una dieta. Las dietas son deducibles de renta, bueno, siempre y cuando no sean excesivos, ¿verdad? Para que tampoco vayan a hacer temillas ahí. Aprobadas. Y están aprobadas previamente a la Junta. Y haya un acta que establezca qué fue los acuerdos que se tomaron en esa reunión de Junta directiva para poder pagar las dietas. No es que se pagan de forma periódica y sin ningún tipo de respaldo. Pero el dividendo no es deducible. Entonces, ya por esa línea, ya sabemos que definitivamente, don Roy, en esos ejemplos que usted está planteando, no son deducibles. Perfecto. La figura de los adelantos de dividendos, ¿verdad? Uno llega y está en la cantidad X de adelanto de dividendos. Sí se hizo la retención del impuesto de renta y sí se le pagó al fisco, pero lo que pasa es que no tenemos el acta. No se cumplió con lo que establece el Código de Comercio. Exacto. Entonces usted tampoco está cumpliendo con lo que está dispuesto, con lo que usted legalmente tiene que cumplir a nivel de comercio costarricense. No lo está haciendo porque no tienes el acta. Y es un deber ser, es que todos los, bueno, digamos, alguien que cierra en periodo natural, ¿verdad? A los 3 meses tiene que haber celebrado esa acta. Okay, eso es súper importante. En esa acta, aprueba estados financieros y aprueba la distribución de dividendos si es posible, ¿verdad? Usted sí puede establecer, bueno, dice el mismo Código de Comercio que usted tiene que haber pagado todos los dividendos después de 3 meses, o sea, al tercer mes de haber declarado, usted tiene que haber pagado todo, pero inclusive pueden haber actas donde ustedes establezcan, se van a pagar dividendos, vamos a declarar 100 millones de colones, pero vamos a pagarlos en 2 tantos.
¿Por qué? Por el tema del flujo de efectivo de la empresa. Y eso está totalmente entendible, pero usted me hace la retención que corresponde. Ahí te voy con esa pregunta. ¿La retención se hace en la distribución o en el pago? La norma dice expresamente con el reconocimiento, digamos, el pago, ¿verdad? Con el pago o el crédito, lo primero que ocurra. Esto es igual que las remesas al exterior, siempre. El tema que el hecho generador dice que es cuando yo pague o cuando acredite, lo primero que ocurra. Y lo mismo dice para lo de los dividendos. Que lo que usamos normalmente es cuando se paga. Acreditar. Y ya vamos a dar un fundamento, un argumento porque es cuando se paga. Sin embargo, tributación, el Tribunal Fiscal Administrativo, cuando digo tributación en la Dirección General de Tributación, el Tribunal Fiscal Administrativo han tenido siempre como esa pequeña disyuntiva, ¿verdad? Que crédito se ha de entender que es cuando yo reconozco el pasivo. El pasivo. Eso lo dice muy normalmente el Tribunal Fiscal Administrativo. La Dirección General de Tributación dice que no. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no le he pagado a usted esos 50 restantes, es porque la empresa no tiene el flujo efectivo. ¿Y quién paga ese impuesto? Usted como socio. ¿Quién es contribuyente? Usted como socio. ¿Por qué yo le tengo que financiar a usted el impuesto de los segundos 50 millones que voy a pagarle? No tiene lógica. Entonces ahí es donde uno tiene que tratar de defenderse en una auditoría si le dicen que es con la declaratoria, que yo estoy totalmente en contra de que sea con la declaratoria porque usted realmente está haciéndolo, ¿cómo es que se llama? Usted es cuando lo paga. Así es por lo menos Silvia Castro, personal y todo lo que dice. Pero hay un tema importante, en tema de dividendos, como el dividendo usted no lo va a pasar como un gasto deducible, usted genera el dividendo contra el pasivo, por así decirlo, por los 100 millones en el día 1, ¿sí? Cuando lo declara. Pero, y entonces ahí tiene cierto sentido de que yo no estoy, porque tengo que estarle financiando el impuesto al otro, al socio. No, la sociedad no tiene que estar haciendo eso. Pero hay otro tema que es muy parecido con remesas al exterior, que siempre se dice, es que acreditar significa cuando yo reconozco el gasto. ¿Qué pasa si usted me viene y me registra un gasto del exterior, de un servicio del exterior que está sujeto a retención, en el 31 de diciembre del 2025, y usted registra gasto contra cuenta por pagar, pero usted lo paga hasta dentro de 30 días, pero el gasto ¿cuándo quedó? Quedó para el 2025, es un gasto deducible. Para que ese gasto sea deducible, tiene que haber hecho la retención y habérsela entregado al fisco. Entonces ve que ya ahí sí hay un cambio, hay un análisis, porque por eso es que yo siempre señalo, cada caso es particular. Es diferente. Hay que analizarlo. Yo analicé esa parte que acabas de decir, lo aplico como deducible o no lo aplico como deducible. Teníamos un montón de gastos del exterior que no se habían pagado. Le digo yo, eso no es deducible. Porque no has retenido. Primero, porque no hemos retenido. Segundo, porque es mucho dinero que no se ha pagado. Entonces, quedan la gran duda, ¿se irá a pagar o no se irá a pagar? Y ya lo vas a pasar y ya lo voy a pasar como deducible. Y conste que nosotros es el sistema del devengo, para renta es el sistema del devengo, ¿verdad? Sin embargo, yo más me tiro por la tercera condición que estoy diciendo, no ha cumplido con la obligación de retener. De la retención. Pero para dividendos no se cumple eso, porque para dividendos el dividendo nunca va a ser deducible. Exacto, no nos vamos por esa línea. Nos dice un contador de Cartago, que ya más o menos lo has dicho, pero tal vez se lo afirmamos, que si una empresa tiene utilidades y nunca ha repartido dividendos, puede indicar que la plata se entregó de otra forma. Sí. ¿Esto es para una alerta de evasión? Sí, claro, por supuesto, es una alerta importantísima. De hecho, yo siempre he dicho que la revisión de un impuesto a los retención a los dividendos, a las rentas disponibles, es una de las verificaciones que podrían, cuidado y no ser de las más sencillas y que quitan menos tiempo de horas para el auditor tributario, porque ahí uno se da cuenta. Me pasó un día en una empresa que había, esto no era tanto dividendo, sino de un capital extraordinario. Un ajuste de cuentas y todo lo que lo mandaron a capital extraordinario. Un ajuste de cuentas, pero es que eso no fue lo peor, fue haberlo encontrado en el libro de actas. Yo siempre pido los libros de actas porque uno se da cuenta de cosillas. Cuando yo veo eso, yo, la santísima, ¿qué es esto?
Entonces, a veces hacen registros y esos temas de pagos de dividendos de otra forma, y hasta cuando uno se pone a leer los match entre los libros sociales, entre lo que dice la conta, entre lo que ha sacado dinero, los registros de pasivos, ahí uno puede darse cuenta que han habido otra forma de pago de sus dividendos, en especie que puede ser. Tocando el tema de los accionistas, hay sociedades anónimas que tienen 5 o 4 socios, algunos son solo 2, ¿verdad? Y tienen diferente distribución de acciones. ¿Se puede distribuir dividendos solo al socio mayoritario y a los demás no? No, a todos. En realidad, de hecho, todo eso tiene que haber quedado en el acta de constitución, ¿verdad? Si aquel es de 25, el otro 25, el otro 50, porque son 3 socios, pues le va a corresponder la distribución de dividendos de la misma manera, 25, 25, 50. No es solo el socio mayoritario. Te lo digo porque normalmente lo aplican en los presupuestos. Y ya lo he visto. Que solo le pagan que solo al mayoritario lo incluyen dentro del presupuesto y a los otros. Porque es el papá y los hijos no, ¿verdad? Exactamente, por ahí andan las familiares, no, ¿verdad? No. Y tomando esto también como base, don Milton Rodríguez nos dice, si una SA tiene 2 socios, 50 y 50, pero el socio A se quiere ir y saca el dinero como representante, el segundo no está de acuerdo. ¿Saca el dinero como representante? Sí, yo lo veo como un aporte extraordinario, porque el capital social es intocable. El capital social es intocable, pero pueden hacer retiro. Pueden hacer retiro, entonces. Pueden hacer retiro, pero queda, o sea, se tiene que... Pero yo puedo vender mis acciones al sí, otro también, que se quiera ir. Correcto, eso sí puede hacer. O sea, usted se quiere ir, bueno, le compro sus acciones en tanto. Totalmente, y eso es el caso que estoy ahorita con una empresa de uno que le quiere vender las acciones al otro porque ya no quiere estar. Eso se puede hacer y le compra las acciones, pero lo que no entendí fue la pregunta del señor, eso no me quedó Dice, claro. Y sacar el dinero como representante, o sea, salirse. Como representante, pero es que entonces es como retiro de capital o venta de acciones, sería así. Así es que yo lo veo, tal vez don Milton si le da tiempo de respaldar un poquito la pregunta, sí. Pero sí lo veo, si es sacar el dinero, es como accionista, ya me quiero ir, devuélvame la inversión que hice. O me retiro. Sí, una es, o vendo mis acciones, o la empresa compra las acciones y pasan las acciones en tesorería dentro de la empresa esperando un inversionista y le vendo las acciones. Totalmente. Entonces hay 2 formas, la empresa compra las acciones o el socio le compra las acciones o él vende las acciones a un tercero, que eso no hay ningún impedimento. Todas son opciones totalmente válidas siempre y cuando estén debidamente todo este tipo de regla esté descrito, ¿verdad? En el acta de constitución, ¿verdad? ¿En cuántos pagos o tractos se puede hacer el pago de dividendos una vez decretados, dejándolos establecidos? ¿Podría ser en un solo monto, mensual, trimestral? En realidad en la norma no se establece que de forma periódica, lo que se dice es que usted a los 3 meses de haber declarado usted tiene que haber pagado, pero normalmente eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque a veces también los socios dicen, bueno, no, por flujo de efectivo de la empresa no voy a desbancar a mi empresa y que no tenga platita para pagar proveedores y para pagar planilla y solo por pagarme a mí, ¿verdad? Entonces, porque uno también tiene su negocio para que siga generando. Entonces, no hay nada en la norma que diga que es a los 3 o que es de forma sistemática. Esas son opciones que existen, pero eso sí, que estén en acuerdos de que van a aceptar el pago en 3 meses, 4 meses, o sea, que lo establezcan, ¿verdad? Y que lo hayan decretado. Aquí lo más valioso es que se haya decretado y que se disponga en esa misma acta cómo se van a pagar y cuándo se van a pagar. ¿Y cuándo se van a pagar? Ajá. ¿Y si no alcanzó la plata? Es que ahí entonces tienen que poner una cláusula que de acuerdo con el flujo de efectivo de la empresa. Eso es igual que como cuando yo le decía el acta de capital extraordinario, porque yo puedo decir que me lo pagan dentro de 2 años, pero ¿qué pasa si dentro de 2 años la empresa ya no tiene la platita para devolver porque ya tenía otras inversiones? Y si simplemente yo lo doy como un aporte extraordinario, pero no tengo fecha para retirarlo, es que para efectos se tiene que capitalizar. Sí, entonces ahí se tiene que capitalizar. Sí. Yo me acuerdo una vez que un banco porque nos si no dijo, tributación va a decir que es otra tienen cosa. tiempo hasta diciembre, o capitalizan eso
o lo sacan, ¿verdad? Porque daba a entender como que, contablemente yo hice un ajuste para aumentar el patrimonio y que se vea bonita para los bancos, entonces le dice, ok, me capitaliza eso. Bueno, pero tributación diría, venga y me demuestra cómo está eso. Porque si usted lo que hizo fue que me ocultó ventas, no me pagó por esas ventas en un impuesto, entonces simple y sencillamente te considero eso como un incremento injustificado de patrimonio. Exacto. Yo creo que nos da tiempo para la don Milton. Lo que pasó fue que el representante sacó dinero sin autorización del otro. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Sí, porque si él está administrando la empresa, está sacando dinero, pero sin como decías ahora, sin el acta, entonces ya nos vamos por el otro lado, por auditoría forense. Es correcto, lamentablemente. Lamentablemente nos vamos para allá. ¿Qué consejo darías a los que están ahorita haciendo presupuestos y reuniéndose con juntas directivas para el cierre 2025 y obviamente la proyección del 26? Lo más importante acá es establecer, ya tenemos prácticamente 10 meses del año, octubre. Yo sé que todavía estarán cerrando ahorita, pero ya se tiene prácticamente todo registrado en octubre, la mayor parte. Hacer una proyección de cómo se va a anualizar esos 10 meses, vengamos y anualicémoslo. Saquemos y determinemos, hagamos una determinación de una conciliación fiscal para esos 10 meses, lo mismo, gastos deducibles, gastos no deducibles, ingresos no gravables, como un ejercicio. De hecho, que este ejercicio siempre lo recomiendo no hacerlo al final del año, sino hacerlo periódicamente, cada 3, cada 4, cada 6 meses. Y con eso puedan determinar y darles a sus juntas directivas, a sus socios, miren, si esto sigue así en estos últimos 2 meses, salvo supuestos que usted pudiera tener, que no sé yo, es que en diciembre tenemos un flujo de ventas muy alto en comparación a lo que teníamos en septiembre. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos el tema de Navidad, el pago de aguinaldos, entonces depende de lo que yo estoy vendiendo, yo puedo meter un supuesto de que ahí va a generar un 20, 30% más, porque lo puedo hacer con información de estados financieros anteriores y comportamientos de mercado de periodos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Hagan esa proyección, determinen ese impuesto y saquen una renta disponible para que también dentro de un flujo proyectado puedan tener cuánto es el dividendo que estarían pagando y que también avisen a sus socios que no solo se les va a pagar 100, sino que sepan que van a recibir 85 y 15 van a hacer el impuesto. Exactamente. Silvia, muchísimas gracias y de parte de Experiencia Contable queremos darte este presente que es una tacita y unas galletitas ahí para que las disfrute y celebres con nosotros los 10 años del programa. Muchísimas gracias, felicidades definitivamente por estos años que la verdad que agradezco también que me hagan partícipe también de este. Y siempre para mí es un gusto compartir con ustedes, así que aquí estoy y de verdad muchas gracias, está demasiado bonito. Mucho gusto y espero que sigas acompañándonos para este 2026. Por supuesto. Si Dios lo permite. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros de manera diferida y las preguntas que hicieron de impuestos, compañeros. En otro programa las vemos, pero hoy queríamos enfocarnos en lo que eran dividendos. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche.